Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo canal en donde estaremos observando libros, artículos de opinión, videojuegos, en fin, entre otras cosas. El día de hoy estaremos evaluando al autor, más que una evaluación, es una opinión respecto a una de sus obras. El autor, conocido como Joseph Theodor Konrad Korzeniowski, el libro del corazón de las tinieblas, el objeto de observación el día de hoy. Este autor, de origen polaco, naturalizado británico, que nació entre mediados del siglo XIX y vivió hasta comienzos del siglo XX, quedó huérfano desde los 12 años y huyó de Polonia a los 16 años. Algo prácticamente común en esta época, que para mayor información les recomiendo consultar cualquier fuente confiable de información para validar estos hechos. Fue un soldado en las guerras carlistas. Estas tuvieron lugar en España, de igual modo en tiempos del señor Conrad. Y por poco no sabríamos nada de él, pues si bien estuvo en la guerra, no fue sino hasta una depresión amorosa que consideró el hecho de quitarse la vida. Sus relatos los enfocó ampliamente en lo que él conocía y estaba familiarizado, la vida marítima, algo muy común en la época, considerando el desarrollo de aquel entonces. Estuvo al servicio de la Marina Británica, principalmente el sector mercante, y obtuvo la nacionalidad debido a ello, a la edad de 31 años. He ahí que todos lo conocemos por Joseph Conrad, a secas, y no por el apellido Korzeniowski o el Theodor incorporado. Antes de abordar la obra, hablemos un poco del contexto histórico en el que esta fue escrita. ¿Por qué vamos a manejar esta dinámica en este canal? Lo explico de una sola vez. El objetivo es entender el tiempo. ¿En qué sentido? Bueno, básicamente hay que entender que estas obras fueron escritas en un contexto ajeno al nuestro, que va a resultar disidente para algunas personas, que va a resultar problemático. Entonces, es importante entender el cuándo y el cómo. Y sobre ello, pues podemos decir cuál fue el por qué. Dicho lo anterior, hay 5 puntos clave que vamos a aterrizar aquí. Número 1. Este libro tiene lugar en lo que conocemos como la época victoriana. Algunos la relacionarán con la vestimenta estrafalaria, de cierta manera, algunos con alguna otra serie de características, la época industrial, cierta decadencia económica, cierto espacio donde tuvieron lugar obras y autores impresionantes, etc. En segunda instancia, esta época se caracterizaba por su énfasis en la moralidad, cuestión que vemos reflejada ampliamente en la obra que vamos a hacer mención a continuación. Una mención muy express que no le hace justicia, cabe aclarar, a la obra en el poco tiempo. Sin embargo, el objetivo es claro: que ustedes la lean, que ustedes indaguen, averigüen y vivan en primera persona si la obra es o no es lo que se les comenta en este video. En tercera instancia, hubo un amplio desarrollo científico y tecnológico en la Gran Bretaña en aquel entonces, principalmente el sector industrial, como se los comentamos anteriormente. Punto número 4. El reparto de África estaba a la orden del día. El monarquismo, las potencias europeas de aquel entonces, que no podemos hacer conciencia omisa o asumir que esto no sucedía, fue lo que sucedió, es la historia que nos tocó y es importante entenderlo. Influye en lo que es esta obra, principalmente una vez que comiencen a leerla. Es un periodo, y por último, perdonen que no lo comenté, punto número 5, es un periodo donde la aristocracia tenía gran injerencia. Ahora, sin más preámbulo, abordemos lo que es un breve resumen de la obra. Reitero, no es quizás una cobertura que le haga justicia, sin embargo, el objetivo de este canal en buena medida es que lean estos libros, que los evalúen, dígase libros, textos, artículos de opinión, en este caso pues el libro titulado El corazón de las tinieblas del señor Conrad. Y bueno, ¿de qué trata la obra?
En concreto, la obra explora la vulnerabilidad y la inestabilidad del ser humano. El autor se vuelve o desarrolla un alter ego para esta obra. La historia tiene lugar a finales del siglo XIX, con un marinero llamado Marlowe, que ante una oportunidad de trabajar en los territorios africanos ocupados por el Imperio Británico, es ahí donde va al encuentro con un personaje que, a propia perspectiva, encarna de forma inexorable no hay forma de equivocarse al verlo, el arquetipo de un político. Esta figura es despectiva para con todo aquello que considera inferior. Si lo tienen y lo toman a consideración, mencionado anteriormente el concepto de aristocracia, no hace ninguna sorpresa que Conrad haga alusión a su contexto. Es por medio de encomiendas que nuestro personaje principal se verá envuelto en una serie de, podríamos denominarlas aventuras, pero el tono de la obra hasta cierto punto es sombrío. Esta obra incluso combina elementos de misterio, que son desapariciones del personal de la compañía expedicionaria, hasta encuentros con la población nativa. La obra, puede decirse, concluye a como se esperaría, con una analogía del propio autor hacia la expedición hecha por su alter ego desde la perspectiva de su servidor, el personaje que viene siendo Marlowe, que puede interpretarse de muchas maneras y que de una forma elegante y casual, como lo comenta él, se adentra en el corazón de las tinieblas. Quisiera compartirles algunas frases relevantes que pueden encontrar en esta obra y las reflexiones finales de su servidor. Recuerden que estas reflexiones aterrizan mi perspectiva. Dentro de la obra existen 3 frases que queremos traer a colación. La primera, y la cito: aquel era mi pensamiento dominante. Era un sentimiento desconsolador, como si mi inteligencia comprendiera que me había forzado por obtener algo que carecía de fundamento. Vaya, visto desde la historia, va en relación con la búsqueda que hace el personaje principal. ¿Qué búsqueda? Bueno, esa no se las he comentado y no se las voy a comentar. Hay que leer el libro, os recomiendo. Pero lo que sí les puedo decir, reflexionando esta frase y determinado de alguna manera a que es aplicable prácticamente para cualquier cosa o cualquier situación, en cuanto a motivaciones humanas se refiere. Yo aquí les preguntaría, ¿cuántos pensamientos dominantes rigen su vida hoy en día? Y una vez que se respondan esto, que espero lo hagan con calma y no disparen lo primero que les viene a su cabeza, ¿cuántos han acabado en un sentimiento desconsolador? El objetivo de esta frase no es deprimirlos, ni mucho menos. Es que hagan ese ejercicio introspectivo que el autor invita mucho en la obra, no bajo un objetivo moral. La segunda frase, quizás una de las más épicas, pero no la más épica. La épica la dejamos para el final. La fuerza no es sino una casualidad nacida de la debilidad de otros. Wow. Esta frase cae con fuerza, y más en una época donde en gran parte, como ya se los comenté, se inclinaban a las teorías que en ese tiempo nacían. Ese socialismo propio de la época, esa lucha contra la clase burguesa, que, considerando que en Reino Unido nace gran parte de estas posturas, no es para sorprenderse que Conrad de alguna manera estuviera influenciado. A manera de catarsis, la frase puede verse como una invitación a mejorar, porque aquí yo les diría, o yo les preguntaría, mejor dicho, ¿cómo dejarás de ser débil si no trabajas en tus fortalezas? Y el hecho de que alcances dichas fortalezas te hace apto y te retira de un esquema de debilidad. Piénsenlo, creo que es algo que vale la pena reflexionar. Tercera y última frase que esta obra nos trae: es imposible comunicar la sensación de vida de una época determinada de la propia experiencia, lo que constituye su verdad, su sentido, su sutil y penetrante esencia. Es imposible, vivimos como soñamos, solos.
comunicar el significado de nuestras vivencias. Lo cierto es que solo quien vive las cosas sabe con completa certeza qué fue y cómo se sintió cuando vivió dichos hechos. La pregunta final con la que cerraríamos aquí es: ¿cuántas ocasiones ustedes han querido transmitir algo que vivieron y no encontraron quien entendiese su historia? Estas citas del libro tienen un impacto sin duda. Permiten ver parte de la mente del autor. Este libro es ideal para quien quiere leer una novela narrada en primera persona. Cabe mencionar que hay segmentos del libro que, si se tiene una mente sin autocrítica y conciencia del espacio-tiempo, les va a resultar ofensivo y quizás no deban leerlo, porque es muy fácil criticar, desacreditar o querer enterrar a alguien que ya no se puede defender. En este caso, un autor de hace más de un siglo. Recuerden, es conocimiento, y el conocimiento no sigue una agenda política ni causas sociales. El conocimiento está ahí. Es en nosotros donde recae la responsabilidad de tener la sabiduría de cómo interpretarlo y aplicar. Gracias a todos por su tiempo. Si llegaron a esta parte del video, dejen en los comentarios si tienen interés de alguna obra en particular. Me daré a la tarea de leerla si no la he leído, y a su vez desarrollar un video como el que acaban de acontecer. Si es su gusto, inscríbanse o suscríbanse, creo que es el término que se usa aquí. No están obligados. Denle like si efectivamente es algo que para ustedes se ganó un like. Si no se lo ganó, no le den nada. Tan sencillo como eso. Y pues bueno, espero volver a verlos por acá, evaluando libros, textos, temas de interés, en fin, entre otras cosas. Hasta luego.